Bueno, como dice el título, en esta ocasión les voy a enseñar a sembrar cebollas de una manera fácil, rápida en casa, para que ustedes puedan hacerlo sin tener semillas o plántulas, que es la forma tradicional de sembrar cebollas. Ustedes saben que las cebollas son muy importantes en nuestra vida diaria, ya sea para hacer diferentes platillos, además que pues son muy útiles, ayudan a la buena circulación de la sangre, además refuerzan nuestro sistema inmunológico, y pues hay muchas más razones por las cuales nos deberíamos animar a sembrar cebollas. Entonces lo principal es cómo sembrar nuestra cebolla, y pues eso es muy sencillo. Ustedes cuando van al mercado y compran cebollas, y todas las cebollas que ustedes están comprando son posibilidades de tener muchas plantas de cebollas. ¿Y por qué razón? Por la siguiente, miren, les enseño. De cada cebolla que ustedes compren del mercado pueden obtener 1, 2, hasta 3 plantas de cebollas con solo una cebolla que ustedes compren. Aquí ustedes pueden ver, lo que se va a ocupar es la parte de abajo de la cebolla, donde vienen las raíces. Aquí se puede ver, y le quitamos toda la cebolla. Ustedes lo ocupan en la comida o lo que ustedes quieren ocuparlo, y dejamos solo esta parte, como 1 o 2 centímetros de alto, que es donde obtendremos nuestra cebolla, nuestras plantas, lo que vamos a sembrar. Es tan fácil como remover un poquito la tierra, ya sea en semilleros o en un botecito con tierra, y colocarlo. Mantener el suelo húmedo, no encharcado, húmedo como ustedes pueden ver aquí, no es encharcado, y la planta poco a poco, y el tiempo y la paciencia harán su trabajo. En unos días tal vez se vea que se empiecen a marchitar, pero ustedes no se desesperen, no tengan miedo, que el trabajo se está haciendo. Miren, ya está generando raíces, ustedes pueden ver, y con el pasar de los días se va a ver los siguientes cambios. Perdón, se van a ver los siguientes cambios. Miren cómo va desarrollando poco a poco, va tomando un color verde más fuerte, y hasta generar nuestras plantas de cebolla. Estas plantas de cebolla las podríamos trasplantar desde este punto cuando ya estén desarrollando de esta forma, o esperar un poquito más. Yo les recomiendo ya con esta altura, que tendrían como unos 5 centímetros más o menos de alto, y trasplantarlo a tierra directa. ¿Qué cuidados requiere cuando están aquí? Solo mantener la humedad y que no esté expuesto a mucha agua porque se puede podrir, que no esté en sol directo porque pues se nos puede secar. Solo mantenerlo a luz indirecta, a la orilla de una ventana o donde está como media sombra, y nuestra cebolla se va a desarrollar muy bien. Otra cosa muy importante, le pueden colocar un poquito de canela para prevenir hongos, como pareciera aquí que tuviera, pero pues esto ya no afecta, ya que nuestra cebolla se ha desarrollado bien, y estos hongos se va a ir desintegrando. Esta parte se va a ir deshaciendo y va a quedar como abono. Algo más que les menciono: si ustedes no tienen, para empezar, no tienen tierra o suelo donde sembrarlo, lo pueden poner en agua. Esta parte lo pueden poner sobre agua, ya sea en un vasito con agua, ahí dejar media cebolla, y las raíces comenzarán a crecer, igual le comenzarán a salir hojas, y las hojas las pueden ocupar para sus comidas. Pero si ustedes desean tener cebollas, entonces tendrán que sembrarlo en tierra. Bueno, después de tener nuestras plantas ya listas para trasplantar, que es lo que requerimos, si ustedes están en casa y no tienen un terreno como el que ustedes ven aquí atrás de mí, pueden sembrarlo en un botecito de los de refresco de 3 litros, lo cortan por la mitad, consiguen un poco de tierra y ponen una plantita por cada bote de refresco, mantienen húmedo, y si pueden comprar abono orgánico, que sería humus de lombriz o composta que ustedes hagan en su propia casa, le pueden agregar, y su cebolla va a desarrollar muy bien y bonita. Y si ustedes tienen un poco de espacio en su terreno, como una huertecita para poder sembrarla, pueden hacer lo siguiente: hacer surcos como los que se ven aquí, remover muy bien la tierra, que sea un suelo bien drenado, y mantener las cebollas bien regadas. Pueden abonar igual, como ya sea en macetitas, en botecitos, con humus de lombriz, compost, para que se mantengan muy bien desarrolladas nuestras cebollas. Estas apenas las voy a trasplantar, y voy a ocupar este surco que acá, que ahorita tiene pura maleza,
Ahí es donde las voy a estar trasplantando. Y pues la distancia de siembra de estas tienen que ser de 15 centímetros entre cada una. Ustedes pueden ver aquí adelante, yo tengo unas cebollas ya sembradas y tienen más o menos esa distancia 15 centímetros para que desarrollen muy bien. Miren, aquí tengo ajos y cebollas. Aquí se logra distinguir que este es ajo y estas son cebollitas. Son cebollitas que trasplanté y es lo que les menciono. Estas las trasplanté de chiquito, así como las que les enseñé ahí en el semillero. Y aquí ya son 3 cebollas, miren. 3 cebollas. Y estos están creciendo como en un mes, más o menos. Es lo que llevan creciendo en un mes. Dependiendo del suelo o la fertilidad que tenga, va a crecer más rápido, miren. Aquí ya son 3 también. Y se ve que le he cortado un poco las hojas para ocuparlo para la comida. De hecho, es mi idea principal de hacer esto, por lo que a mí me gustan mucho las hojitas de cebolla, ya sea en sopita, para sofreír un poquito, para hacer con huevito también. Es muy rico. Entonces, esta planta yo la pienso sacar y dividir, bueno, para que ustedes ahorita vean cómo es que se van desarrollando. Lo voy a sacar, lo voy a dividir y ya después lo voy a trasplantar nuevamente, para que se desarrollen bien las 3 cebollas y ni una ni otra se robe sus nutrientes. Miren, aquí lo voy a arrancar así nada más, no pasa nada. Miren, ahí se ve la raíz de donde lo sembramos, para que no vayan a pensar ustedes que es de semilla. Ahí se ve la colita de la cebolla donde lo sembramos. Toda la parte de alrededor, que como ustedes ven allá parecía que está pudriendo, se desaparece, se desintegra y queda así. Aquí hasta se puede ver cómo es que se va echando a perder toda la parte alrededor de la cebolla. Miren, ahí se logra distinguir, para que ustedes no vayan a decir que esto es mentira y que no funciona. Entonces, ya teniendo aquí estos, podemos dividirlo. Miren, aquí lo voy a dividir. Hay uno. Aquí ya está. Como ustedes vieron, mi error fue tratar de dividirlo con una mano y miren, se me rompió esta cebollita. Esta ya no va a pegar, pero pues no la vamos a comer, ya no tiene dónde sacar raíces, por lo que se quebró mal. Ya esto lo logré dividir, lo dividí con un cuchillito para que no vaya a ocurrir lo mismo con la anterior. Y miren, ahí se ve como tienen bien bonitas las raíces, y esta también. Y esto va a seguir desarrollando y se va a convertir en una gran cebolla. Aquí se puede ver también cómo están creciendo estas. Ya esta está engrosando más que las que aquí le puse de ejemplo. Miren, ahí está la diferencia. Ya está engrosando y tendrán su buena cebolla. Siempre y cuando ustedes mantengan la tierra bien abonada, le pueden poner humus de lombriz. Pues una vez sembrado, los cuidados que tiene que hacer es mantener el riego constantemente. Si ustedes están en una zona de mucho calor, pero como ahorita es temporada de lluvia, por ejemplo aquí en México donde yo lo estoy sembrando, no las riego, ya que aquí en el lugar que estoy llueve continuamente y con esa agua es mucho más que suficiente. Las cebollas se van a ir desarrollando poco a poco, y ustedes, conforme vean que van creciendo, pueden ir quitándole las hojas de abajo para ocuparlo para sus comidas. Por ejemplo, yo aquí se lo agrego a la sopa, luego a la salsa, pico las hojitas y con una salsa sabe muy rico para preparar un huevito con hojitas de cebolla, y sabe muy bien. Próximamente les estaré grabando las formas en que yo lo ocupo y cómo es muy útil. Aparte del bulbo, solo las hojitas son muy sabrosas para condimentar los diferentes platillos. Puede que la cebolla no se desarrolle muy bien en todos los climas, puede que donde haga calor no crezca tan grande como donde hace frío, donde es su clima ideal, pero ustedes anímense a sembrarlos, pueden sembrarlos y solo cosechar las hojitas. Las hojitas son muy buenas, como yo siempre digo, son muy buenas para los condimentos, entonces pueden ocupar puras hojitas. Así que anímense, no pongan pretextos de que no van a sembrar sus cebollitas. Se puede desde casa, en macetitas, en botecitos, y pues es un gran condimento. Y pues como les enseñé, ustedes pueden tener bastantes cebollas como ustedes quieran. Cada que vayan al supermercado, ocupen esa parte y las van escalonando, y siempre tendrán. Puede que llegue un punto donde ya no necesiten comprar tantas del mercado y ya ocupen las que ustedes tienen sembradas. Esa es la idea, ahorrarnos un poquito. Ya además pues saber que nuestras propias cebollas están cultivadas en casa. Y pues bueno,
Esto es lo más práctico y fácil que les puedo decir o dar esta información, ya que pues bueno, al cosecharlos ustedes ya verán que las hojas empiezan a marchitar y pues ya la cebolla ha desarrollado bastante grande. Entonces pues gracias por acompañarme aquí, espero que me ayuden dándole un like, compartiendo el video, y espero sus comentarios por cualquier duda, pregunta o cualquier cosita que ustedes necesiten, y procuraré responderles. Hasta la próxima, mis amigos, que estén muy bien, un fuerte abrazo.